buenas tardes. Voy a explicar un poco la especialidad de otorrinolaringología. Yo soy Mario Sánchez y soy residente de tercer año en el Hospital Universitario Central de Asturias. En primer lugar, este sería un poco el índice que vamos a seguir en esta presentación. Y en primer lugar, hablando de generalidades, decir que la denominación oficial de la especialidad sería otorrinolaringología. La duración de esta residencia son 4 años y la licenciatura previa para acceder sería medicina. ¿Cómo sería un día de trabajo en la especialidad? Pues en el primer momento de la mañana sería siempre una sesión clínica, tanto sesiones quirúrgicas, sesiones más médicas, sesiones de casos clínicos e incluso sesiones monográficas. Una vez ya que pasan esta sesión clínica de primera hora de la mañana, pues ya cada uno va a donde le corresponda. Normalmente al quirófano vamos 2 días a la semana y luego a la planta de hospitalización 1 o 2 días y a consultas externas 1 o 2 días. Decir que normalmente las urgencias ORL que ocurran, por lo menos en nuestro servicio, las hacemos cuando estamos en la planta de hospitalización. Si alguno está interesado un poco más en esta especialidad, un sitio importante para acceder un poco a toda esta información sería este boletín oficial del Estado, donde se describe las competencias de la especialidad y el programa formativo con más detalle. También 2 sitios interesantes para mirar un poco más de información sería la página web de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y, por otro lado, la Academia Americana de Otorrinolaringología. En estas páginas web, que son bastante ilustrativas, vemos un poco cómo se organizan las diferentes entidades y los diferentes programas formativos, comisiones, agenda de eventos y demás aspectos de interés. Hablando del número de plazas, decir que ahora mismo se encuentra estable entre 70 y 85 plazas más o menos. En el año 2002 más o menos pasamos de tener 50 plazas a tener ahora 80 plazas y se espera que se mantenga estable en los próximos años, ya que se encuentra bastante equilibrado el número de gente que acaba la especialidad con el número de especialistas que tienen que encontrar empleo. ¿Cuál sería la definición? Esta definición está tomada del programa oficial de la especialidad en el Boletín Oficial del Estado. La otorrinolaringología es la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades que se encuentran en el oído, de las vías aerodigestivas superiores, localizadas en la boca, nariz, senos paranasales, faringe, laringe y de las funciones que se derivan de estas. Por un lado, la audición, la respiración, la olfacción, la deglución y la fonación. Además, no solo esto, también sería de las estructuras cervicales y faciales conectadas o relacionadas con dichas patologías y funciones. Y en los últimos años se vienen produciendo cambios importantes en la práctica de la otorrinolaringología debido al desarrollo de la especialidad y a la progresiva aplicación de las nuevas tecnologías, que al ampliar su campo de acción requiere que constantemente haya que estar actualizándose en cuanto a conocimientos y habilidades. Seleccionando una serie de palabras para definir un poco esta especialidad, en primer lugar, decir que es quirúrgica. Viene definida como médico-quirúrgica, pero a lo que los otorrinos nos gusta hacer principalmente es operar. También tiene una parte médica importante y otras palabras un poco que definen esta especialidad sería autónoma. Normalmente nosotros somos bastante autónomos a la hora de manejar cualquier patología en este campo de acción, en la cabeza y el cuello. Normalmente somos capaces de diagnosticar, tratar y manejar de una forma integral. También es variada, ya que manejamos un poco todas las edades, desde niños pequeñitos hasta ancianos. También es variada en cuanto a territorios anatómicos. Nada tiene que ver la anatomía del oído con la anatomía del cuello o de los senos paranasales. Y lo mismo en las diferentes técnicas quirúrgicas. Varía desde cirugía abierta del cuello, como cirugía endoscópica, microcirugía, cirugía láser, cirugía robótica. También otra palabra importante que decir es que es desconocida, tanto para los pacientes como para nuestros colegas que no son otorrinos. Realmente hay un poco de desconocimiento en cuanto a lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Es una especialidad en continuo progreso, ya que se están incorporando todos los avances de investigación en tratamiento y en nuevas técnicas quirúrgicas en nuestro día a día. Es dinámica, ya que normalmente nunca estamos en el mismo sitio. 2 días a la semana, por ejemplo, en quirófano, 2 días en consultas, 1 día en planta. Por lo tanto, no tenemos una monotonía en el día a día. También es resolutiva. Normalmente somos capaces de una gran parte de las patologías que
que vemos, somos capaces de resolverlas bien con un tratamiento médico o quirúrgico. También tenemos un porcentaje importante de enfermos crónicos, pero así a modo de resumen podemos decir que somos bastante resolutivos. En los últimos años, pues la otorrinolaringología creció bastante. Entonces, ya prácticamente, más que otorrinolaringología general, una vez que acabas la residencia, los diferentes servicios están estructurados en diferentes subespecialidades. En primer lugar, tendríamos la otología y toda la cirugía que ello implica, la rinología y base de cráneo anterior, la cirugía de cabeza y cuello. Aquí incluimos pues, toda la patología tumoral de este área, también la cirugía del tiroides y la patología de las glándulas salivales. Tenemos otro campo de acción importante que sería pues, todo lo relacionado con la laringología, voz, foniatría y deglución. Otro campo de importante relevancia es la audiología. También tenemos una subespecialidad en cirugía plástica facial. En esta especialidad decir que está compartida pues, con los compañeros de cirugía plástica, cirujanos maxilofaciales, dermatólogos, oftalmólogos, pues todas estas especialidades podrían subespecializarse en cirugía plástica facial. Tenemos un campo de acción importante que sería la otorrinopediátrica, ya que corresponde esta parte a un gran volumen de pacientes. Otro aspecto importante es la otoneurología. Aquí pues, tenemos todos los trastornos del equilibrio que son bastante difíciles de manejar. Y en los últimos años también está ganando bastante importancia pues, la roncopatía y los trastornos del sueño. En cuanto al área asistencial, a la hora de un poco de escoger la especialidad, hay que preguntar una serie de cosas y fijarse en una serie de detalles. Una cosa importante sería, a la hora de fijarnos en los quirófanos, pues en el servicio en el que estemos interesados formarnos, pues mirar cuántos quirófanos hay semanales. También es importante saber si en el hospital en el que estemos hay cirugía mayor ambulatoria, también que haya un quirófano infantil. Y otro aspecto importante es si normalmente a los quirófanos van 2 adjuntos y un residente, o bien un adjunto y 2 residentes. Otro aspecto importante en la área asistencial quirúrgica sería si en nuestro hospital pues, se hace cirugía base de cráneo, lo mismo con un programa de implantes cocleares. Y también con la cirugía de glándula tiroides, que en función del hospital en el que estemos, pues la podríamos manejar tanto nosotros como los compañeros de cirugía general. Aspectos importantes para las consultas. Preguntar cuántas consultas hay abiertas al día, si se organizan por secciones. Normalmente, pues, están organizadas en diferentes secciones como la otología, rinología y cabeza y cuello. Y también preguntar si dentro del hospital al que podamos estar formándonos hay una consulta de residentes y también desde qué año se pasa. En la planta de hospitalización es importante preguntar pues, cuántos ingresados hay de media y también otro aspecto importante son las guardias de otorrino. Preguntar lo mismo, desde qué año se empieza a hacer, si es desde R1 o desde R2, si el adjunto se encuentra localizado o de presencia, también si se libran las guardias y cuántas guardias de urgencias generales no de otorrino se hacen. Normalmente el primer año se hacen guardias de urgencias generales y a partir de entonces ya se empiezan a hacer guardias de otorrino. Pero lo dicho, esto depende un poco del hospital donde estemos. En cuanto al área docente, normalmente todos los servicios van a estar en colaboración docente con la formación de estudiantes de medicina. Aquí, por ejemplo, en Asturias tenemos una colaboración bastante estrecha con la Universidad de Oviedo y lo mismo ocurre pues, en todos los servicios. Siempre hay una universidad anexa. En cuanto al área de la investigación, hay que también interesarse un poco pues, la actividad investigadora del servicio, preguntar por los proyectos de investigación que hay abiertos en el servicio, si los residentes tenemos la posibilidad de la tesis doctoral y, por supuesto, facilidades para realizar pues, póster y comunicaciones para asistir a congresos tanto nacionales como internacionales. Los objetivos de la formación del residente pues, se estructuran un poco pues, en lo que es la forma de dividir que estuvimos haciendo hasta ahora, en otología, nariz, senos paranasales, base de cráneo, laringe, cabeza y cuello. Y en cada una de estas pues, nos formaremos en la parte de consultas externas, quirófano de otorrino, unidad de hospitalización y urgencias en ORL. Aquí pues, voy a compartir con vosotros un poco el programa de formación de otorrino que tenemos en el Hospital Universitario Central de Asturias. Está basado en el programa formativo de la especialidad, por lo tanto será bastante similar al resto de programas formativos de los otros hospitales de España. Decir que nosotros rotamos un mes fuera, al ser 4 años,
El único mes que rotamos en otro servicio que no sea otorrino es en el primer año y estamos un mes en urgencias. Otros compañeros de otros hospitales pues igual están un mes en anatomía patológica, un mes en radiodiagnóstico, un mes en cirugía plástica, pero bueno, esto ya depende del hospital y del interés que tenga pues cada residente en completar su formación. A partir ya del primer año, pues nos organizamos en consulta externa, normalmente vamos 1 o 2 días a la semana y empezamos pues a aprender a realizar historias clínicas y procedimientos exploratorios básicos. En quirófano vamos 2 días a la semana de media y empezamos a hacer de ayudantes en fundamentos quirúrgicos básicos y aprender un poco el funcionamiento de quirófano. Y empezamos ya a realizar como cirujanos algunos procedimientos quirúrgicos sencillos como son las traqueotomías. Y también en la planta comenzamos a pasar la planta acompañados por un miembro de la plantilla. A partir del segundo año pues ya ganamos un poco más competencias en consultas externas. En quirófano también vamos 2 días a la semana y comenzamos a ir al quirófano infantil. En la planta de hospitalización pues ya tenemos un poco más de autonomía. A partir del segundo año ya empezamos a hacer guardias exclusivamente de otorrino. Pero lo dicho, esto también depende un poco de cada hospital. En el tercer año nos volvemos a organizar de la misma manera, consultas externas 1 o 2 días a la semana, quirófano 2 días a la semana de media y planta de hospitalización. En el quirófano, en este tercer año, además de asistir a las cirugías complejas, también durante este año de residencia asistimos a la cirugía mayor ambulatoria. Y este mes, normalmente, durante la residencia hay 3 meses de formación externa, por lo menos en nuestro centro lo organizamos para estar un mes en el Hospital de Sant Pau, para profundizar en los campos de rinología y de la oncología, y a partir ya en el cuarto año de residencia pues tenemos 1 o 2 meses para seleccionar un centro nacional o extranjero de reconocido prestigio y completar un poco la formación en el campo que más nos pueda interesar de la especialidad. ¿Cuál sería el perfil del especialista? En primer lugar, decir que todos estos motivos para la elección de la especialidad han sido basados en encuestas realizadas a especialistas o tomados de la literatura. Por lo tanto, ninguno de ellos puede ser considerado como una verdad absoluta a la hora de elegir esta especialidad en el MIR. Vuelvo a poner esta diapositiva un poco pues, de los motivos para la elección de la especialidad. Es una especialidad quirúrgica, médica, es variada, es desconocida, está en continuo progreso, es dinámica, resolutiva y autónoma. Para mí, ¿cuál es el aspecto de mayor interés de la especialidad? Pues la variedad anatómica y quirúrgica que tenemos en esta zona donde está nuestra especialidad. En la cirugía de cabeza y cuello pues, se va a desarrollar principalmente toda la patología tumoral, tanto abierta como cirugía transoral láser, cirugía transoral robótica, y aquí juega un papel importante la cirugía reconstructiva, tanto con colgajos locales o libres, bien en colaboración con cirugía plástica o en otros centros, puede ser los realizarlos nosotros mismos. Aquí hay 2 territorios fronteras, que sería la cirugía de la glándula tiroides, que en algunos servicios la realiza cirugía general y en otros servicios la realiza otorrino, y lo mismo ocurre con la patología de las glándulas salivales, que en función del hospital donde estemos, pues la realizará pues, cirugía maxilofacial o nosotros. Otro campo totalmente diferente a la cirugía de cabeza y cuello es la otología. Es una parte que pues, requiere una alta precisión y destreza, dada la complejidad de la anatomía del hueso temporal. En esta se opera siempre con un microscopio o un endoscopio y desde la otología pues podemos acceder a la cirugía de base de cráneo lateral y abordar los neurinomas junto con los compañeros de neurocirugía. Y en los últimos años, en los últimos 30 años, está ganando mucha importancia el desarrollo de los programas de implantes cocleares. En rinología, principalmente, corresponde a realizar rinoplastias, septoplastias, cirugías endoscópicas nasosinusales y cirugías endoscópicas de base de cráneo anterior. Lo mismo que ya expliqué previamente, pues la cirugía plástica facial, la otorrinopediátrica, principalmente se encarga de la hipoacusia, apneas del sueño, masas cervicales, y en la laringología principalmente nos centramos en los problemas de voz y de deglución.
Quería resaltar un poco pues, el equilibrio en el manejo médico y quirúrgico de la patología de la esfera ORL. Trabajamos de cerca con neurocirugía, cirugía maxilofacial, cirugía plástica, rehabilitación, oncología médica, radioterápica y otros servicios también. Otro aspecto de interés es la variedad demográfica a la que nos enfrentamos. Prácticamente un tercio de los pacientes con los que tratamos son niños y tras cirugía pediátrica somos nosotros la especialidad que más niños opera. Y lo que un aspecto de interés también es que manejamos todos los espectros de edad, desde niños recién nacidos hasta población anciana. Otra parte desconocida de la especialidad son las urgencias de otorrino. Somos los encargados del último manejo de la vía aérea. Si hay una obstrucción de la vía aérea, pues el papel del otorrino es clave. Lo mismo ocurre con sangrados ORL. Debido a la zona donde estamos, pues un sangrado faríngeo o laríngeo puede comprometer la vida en segundos. Por lo tanto, es una especialidad que las urgencias que tiene son hay que resolverlas muy rápido. Las infecciones juegan un papel importante en las urgencias, pero ya no requieren no hay que ir tan rápido, se puede ir un poco más lento. Otros aspectos menos valorados de la especialidad, pues los sacamos de las encuestas realizadas a los profesionales. Decir que el papeleo pues, fue citado como una de las mayores fuentes de frustración. También otro compañero puede hablar de las urgencias, sobre todo nocturnas, de las epíxtasis, y en otro nivel pues se habla del desconocimiento que la clase médica tiene, pues lo que nosotros hacemos en el día a día, como lo mismo como los pacientes. Por eso al principio de la presentación decía que esta especialidad es un poco desconocida. Habilidades importantes en la especialidad, pues por supuesto, destreza manual y habilidad de manejar relaciones especiales. La microcirugía es una técnica muy usada y el sentido artístico es muy útil si al final de la especialidad pues, nos interesa un poco los campos más estéticos. Y esta especialidad pues, requiere convertirse en todo un experto de la anatomía de la cabeza y cuello. Retos para afrontar el futuro de la especialidad, pues seguir investigando en cáncer de cabeza y cuello, seguir progresando en los programas de implantación coclear, seguir avanzando en la cirugía endoscópica nasal e implantar en todos los hospitales pues, la cirugía robótica. Consejos para el opositor, pues entérate del número de quirófanos disponibles, de la actividad quirúrgica y de los campos de trabajo que cubre el servicio en el que puedas estar interesado y todos los interesados en otorrinolaringología han de interesarse en adquirir un alto nivel de habilidad manual, ya que será necesario dedicar mucho tiempo perfeccionando técnicas para varios procedimientos. Pues en este subapartado vamos a hablar del número con el que se escogieron las plazas. En los últimos años vemos cómo la mediana de la elección de plazas está en torno a un 2000, un 2100 y se acaba pues como máximo con un 3500, 3200. Vemos cómo se mantiene más o menos estable en los últimos años, pero sí podemos ver una tendencia que en los últimos 3 años se está acabando cada vez antes. En el 2016 se acabó con un 3100, en el 2017 con un 2800 y este año con un 2600. Aquí tenemos un listado de los hospitales donde nos podemos formar y aquí pues colocados por el ranking en función de la media sobre el percentil 50 de los últimos 10 años. En los primeros sitios donde se acaba la especialidad es en los hospitales de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, pero decir que cualquier hospital de esta lista es bueno para formarse como otorrino, ya que el objetivo de la residencia es formarse como un otorrino general y luego ya una vez acabada la residencia ya podremos pues complementar formación en los campos que más nos puedan interesar de las subespecialidades dentro de la otorrino.